Linden Unruh nació el 24 de abril de 1932 en Dalhart, Texas, hijo de Peter y Tina Unruh. A los 5 años se cambió al estado de Washington, a unos kilómetros de la frontera de Canadá. Los padres de Linden estaban muy interesados en la formación espiritual de sus hijos. En algún tiempo pensaron mudarse de la comunidad a donde habían llegado por falta de una iglesia a la cual pudieran llevar a sus hijos. La lectura y enseñanza de la Biblia siempre fueron una parte importante de la educación en el hogar. Aunque la familia era pobre y todos tenían que trabajar duramente en la granja, siempre había tiempo para ir al templo 2 veces el domingo. Una noche después de ir a cama, Linden se levantó y fue con su madre porque sentía una carga espiritual muy fuerte. Su madre le enseñó con las escrituras cómo podía ser salvo y en esa noche entregó su vida al Señor Jesucristo. A los 8 años hizo su primer viaje a México en compañía de su familia. Cruzaron la frontera en Ciudad Juárez, Chihuahua. El lenguaje y la cultura tan distinta le causaron algo de susto. Después también tuvo un poco de contacto con mexicanos que trabajaban en la pizca de papas. El aprender a vivir con pocos recursos económicos y cómo aguantar el trabajo pesado de la granja y en la pizca de papas le preparó para los rigores que tendría que enfrentar en el trabajo misionero. Ya para los 14 años sentía un llamado muy fuerte para servir a Dios y sabía que sería misionero en México. A los 16 años salió de su casa para terminar la preparatoria en el Instituto Bíblico de Prairie, en Canadá, a unos 1500 kilómetros de su casa. Allí, luego terminó en 3 años el programa de 4 años en estudios bíblicos. Después de terminar sus estudios, hizo solicitud a su denominación para trabajar en México como misionero, pero porque no tenían obra en México, lo rechazaron. Después hizo contacto con el reverendo Walter Gómez, que empezaba a trabajar en México. Antes de partir en septiembre para el sur de Texas y hacer contacto con el hermano Walter Gómez, hizo una cita con Melba Joyce y pidió permiso para escribirle. Al salir de su hogar con solo los recursos para llegar a Texas, Dios le dio el versículo de Marcos 10, 29 y 30. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Dios, de manera sobreabundante, ha cumplido esa promesa en los 58 años que ha estado trabajando aquí en México. En abril de 1954, llegó a Monclova, donde se instaló y empezó con la tarea de aprender español. Al principio llevaba a los hermanos Barbosa a los ejidos para dar cultos en las noches. En octubre se regresó al estado de Washington para casarse con su prometida, y luego en noviembre se regresó a México para instalar un instituto bíblico en Santiaguito, Etla, Oaxaca, que abrió sus puertas en 1955. Por diversas razones, el segundo año él quedó como director, además de maestro del instituto, cargos que continuó teniendo hasta 1977. Allí en Oaxaca les nacieron sus 2 primeros hijos, Jonathan Dale y Lynette Joyce. En 1958 el instituto se mudó a Monclova y se instaló en la colonia El Pueblo. Posteriormente se adquiriría el terreno en la calle ahora conocida como Cuauhtémoc, pero que en ese tiempo estaba aún a las afueras de la ciudad. En todo su ministerio, una parte importante ha sido la enseñanza de Biblia y teología en el seminario, para la preparación de pastores y maestros para la obra. Se establecieron iglesias en Monclova y Castaños,
Pero una gran parte del trabajo se hacía en los ejidos, estableciendo iglesias allí, porque nadie estaba alcanzando a la gente de los pueblos. En este tiempo le nacieron otros 3 hijos, Jaime David, Pablo Eduardo y Daniel Ray. En septiembre de 1961 falleció Lynette Joyce de un tumor canceroso y en enero de 1962 murió en parto Jaime David. Una vez más, Dios lo sostuvo junto con su esposa en medio de días de mucho sufrimiento. Sufrimiento que sin duda Dios usó para moldear su vida y su ministerio. En 1973, junto con su esposa, abrieron una librería cristiana en Monclova, Coahuila, siendo que a 200 kilómetros a la redonda no había librería que vendiera ni Biblias ni himnarios tan necesarios para el crecimiento de la obra. Luego, en 1977, el seminario cerró sus puertas y Linden y su familia se mudaron a Monterrey. A principios de 1980 se reabrió el seminario bajo el patrocinio de la Iglesia Evangélica Misionera y se le invitó para seguir dando clases, por lo cual viajaba 2 días de la semana desde Monterrey para impartir clases. Después, en 1987, la Misión de Ministerios Mexicanos le pidió que asumiera el puesto de director de las oficinas en Texas. Durante los siguientes 10 años siguió haciendo visitas frecuentes a México, visitando iglesias e impartiendo estudios y conferencias. En 1995 se mudó para Pachuca para supervisar la construcción del nuevo plantel para el seminario, que abrió sus puertas en septiembre del año 2000. Desde ese año hasta la fecha ha seguido dando clases en el seminario, además de visitar constantemente a las iglesias, exhortándoles a crecer en el conocimiento de Dios y en el amor por su obra. En abril de este año, Linden cumplió 80 años de vida. Sus fuerzas han ido menguando, pero no su amor por la obra. Hasta hace poco seguía saliendo a las calles para repartir folletos y hablarles a la gente de Cristo. Aún el día de hoy, al salir, lleva folletos para repartir a los cajeros en los supermercados, los despachadores y cualquier otro que se encuentre en la calle. Linden ha sido instrumento usado por Dios para alcanzar a muchos para Cristo. Sin conocer el idioma ni la cultura, y sin tener recursos económicos para cumplir con su propósito, se lanzó a una obra a la cual Dios le había llamado. Por la fidelidad de Dios manifestada en este vaso dispuesto a ser usado, Dios ha alcanzado a muchos como hijos y ha preparado a cientos para llevar el mensaje a los que aún no le conocen y para instruir a los creyentes en el conocimiento de la palabra. Dios aún está buscando hombres como Él. Lo que falta son hombres dispuestos a responder al llamado y padres dispuestos a ofrecer a sus hijos para la gloria de Dios y el avance de su reino.